Si quieres presentarte rápidamente y adelante. Por aquí ando. Tienes el micro apagado. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo Venegas, ingeniero mecánico del Tecnológico Regional de Querétaro, del ITQ. Esta noche es un placer para mí poder estar platicando un poquito con ustedes acerca de algunos tips para comprar moldes en México. En este caso, algo de lo que es bastante interesante, según yo comento, es de que el aspecto que yo les voy a dar es un poquito el aspecto incluso del vendedor para las compras. Entonces, considero que es una plática de un valor bastante interesante. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a hacer un poquito chica esta vista y comienzo ya para no estarme distrayendo. Muy bien. Un poquito de mi trayectoria profesional, mi experiencia, me ha tocado desarrollarme en plásticos desde hace casi 20 años y en moldes desde hace prácticamente 10 años. He estado en varias empresas, he estado en varias posiciones, desde compras, ventas, ingeniería, manufactura, gerencia, etcétera. Entonces, bueno, creo que algo de lo que yo les puedo platicar es de mi experiencia. Tenemos bastante sustento para esta plática y cualquier duda, como dijo el ingeniero Ordóñez, por favor pónganoslos ahí en el chat y al final le voy a pedir al Inge que me eche la mano para ir leyendo las preguntas y respondiendo. Si quieren poner también su correo electrónico y si son demasiadas preguntas, al final les estaré yo respondiendo por correo electrónico cada una de sus inquietudes. Pues sin más preámbulo, iniciamos. Tips para comprar moldes en México. La primera parte que yo les quiero ahorita platicar o preguntar es, ¿alguien de ustedes tiene idea de cuántas plantas automotrices armadoras existen en el México? Aquí estoy considerando automotrices tanto de carrocerías como motor. Y quizás algunas personas de aquí del foro van a decir que pues 5 o menos. Yo creo que nadie en este aspecto. Habrá quienes piensen que entre 6 y 10, 10 y 15, no sé. Ahora sí que, como diremos, ¿quién da más? 16 a 20. ¿Alguien cree que haya más de 20? A lo mejor existan 20, 25, hay que más. Pues no, realmente en este caso les puedo decir que hay más de 30 y el hecho es el mapa que estamos viendo ahorita en nuestra pantalla. En este caso podemos ver que desde Tijuana tenemos la planta de Toyota, en Hermosillo tenemos la planta de Ford, Chihuahua tenemos otra planta de Ford, Ramos Arizpe tenemos varias plantas, desde las plantas de motores Ramos Arizpe, planta Saltillo, planta Saltillo de 2003 para Fiat, Ramos Arizpe también tiene General Motors. Tenemos Kia, la única armadora que ahorita está en Nuevo León, allá por Pesquería. BMW sabemos que está instalado en San Luis Potosí, General Motors también está en San Luis Potosí, Nissan, una de las plantas más viejas, más de tradición, lo que sería CIVAC. A los amigos de aquí de Querétaro, les tengo la noticia de que aquí en Querétaro tenemos una fábrica también de autos de super lujo, de super deportivos. BUL está aquí en Ciudad de Querétaro. Los autos Jack que se ensamblan en Ciudad Sagún, donde era la planta de Renault hace bastantes años. Los Bike también se ensamblan, también chinos, se ensamblan en Veracruz. Plantas de tradición, pues la planta Volkswagen Puebla, Audi Puebla. Otra orgullosa planta mexicana que tenemos en Puebla son los Zacua, que es una marca de vehículos eléctricos. Entonces, bueno, realmente es a lo mejor de las poco publicitadas, pero bueno, es interesante saber que existen. En el Estado de México, pues sabemos que hay bastantes plantas, ¿no? Estamos con Ford, General Motors, Fiat, Chrysler. Después venimos hacia la parte de Guanajuato con Toyota, que está aquí a un lado prácticamente entre Querétaro y Guanajuato. La planta de motores de Ford, Guanajuato, motores de Volkswagen, la planta de Silao en General Motors, perdón, de General Motors en Silao, Honda Celaya, Mazda en Salamanca, Honda en Jalisco, en El Salto, y finalmente en Aguascalientes, bueno, tenemos tanto la planta 1, planta 2 y PAS que fabrica tanto Mercedes-Benz como los Mazda.
Obviamente, ver esta cantidad de plantas ensambladoras significa que pues, necesitan, en nuestro caso particular, que estamos hablando de plásticos, piezas plásticas. Y bueno, obviamente estamos viendo la cantidad de OEMs, que les llaman en Estados Unidos, y también como se llaman los Tier 1, Tier 2, fabricantes de moldes, fabricantes de partes plásticas, inyección, soplo, compresión, etcétera. Pues obviamente están generalmente cerca de las plantas armadoras. Entonces, bueno, ahí podemos ver más o menos el mapa donde podemos tener algunos clientes identificados para nosotros. La industria de... A ver, déjenme mover esta barra que se me está tapando. Allá, ya la puedo mover. La industria del plástico se está reactivando con mejores perspectivas de las pronosticadas. Siguiendo al mercado norteamericano, que es el que está despertando, tanto en la industria automotriz y por ende muchos otros sectores se están reactivando operaciones. ¿Por qué hablo de otros sectores? A la hora que tenemos la automotriz despierta nuevamente, podemos ver que tenemos también la empresa de empaque, por ejemplo, tenemos otro tipo de empresas que son paralelas a los automotrices y que también van a dar finalmente mayor reactivación en nuestro campo. Es un momento clave y crítico para la industria nacional el aprovechar este momento de reinicio de actividades. Hechos muy concretos que ahorita voy a mencionar vienen, por ejemplo, de que es el momento de México. Y aquí abajo les pongo una liga a lo que sería un artículo de Plastic Technology de la revista, en la cual el ingeniero Manuel Montoya Ortega, quien es director del clúster automotriz de Nuevo León, explica que tanto las modificaciones del mercado automotriz derivadas del TEMEC ahora están abriendo oportunidades de negocio de la proveeduría de plásticos. ¿Por qué? Bueno, porque el TEMEC, de alguna forma, muchos sabemos que fue un poquito freno desde el gobierno de Donald Trump para la empresa china. Entonces, a la hora que están frenándose otro tipo de empresas, pues nosotros tenemos la oportunidad aquí en México, Latinoamérica, de poder seguir creciendo. Otra de las cosas que mencionó el ingeniero Ortega fue en su ponencia, él estuvo hablando acerca de las oportunidades que tenemos nosotros, tanto Canadá como Estados Unidos, para seguir creciendo en este aspecto de tener más proveeduría. En el tema de precios y de logística, afortunadamente estamos ahorita en un muy buen momento. Los precios chinos, hay talleres que siguen siendo muy baratos, pero la verdad es de que la calidad sí es más costosa. A mí en lo particular me ha tocado cotizar moldes en China y muchas veces, aunque el precio sea impresionantemente barato, podemos ver una notita pequeña que dice que el molde es, no sé, para 300,000 disparos o cosas por el estilo. Entonces ahí vemos como que dicen, bueno, es que la marca del Hot Runner es tipo Syinventive o tipo la marca que ustedes quieran. Pero a la hora que dicen tipo, ya realmente están dando a conocer de que no son marcas originales, sino son algunas marcas clones o algunas marcas hechas también allá con lo mejor ingeniería copiada, ¿no? Ahora, el otro tema, ahora con el tema de COVID y los cierres de fronteras han ocasionado realmente los tiempos de entrega se han aumentado. Muchas veces podíamos ya estar pensando, bueno, si voy a traer un barco de un molde de China, a lo mejor me llevo 4 semanas, igual de Europa, pero ahorita llegan a ser 6 y hasta 8 semanas. Entonces realmente tenemos una incertidumbre de cuándo vamos a estar recibiendo nuestro molde. Sabemos a lo mejor hasta cuándo lo pudo embarcar nuestro proveedor, sabemos cuándo subió al barco y quizás podemos saber también cuándo llegó a México, pero el tema de las liberaciones muchas veces ha sido más complejo por los temas de la pandemia. Entonces, bueno, no es algo que estemos nosotros aquí sacándonos de la manga para poder platicar un poquito acerca de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos comprar moldes en México. De hecho, aquí lo que nosotros buscamos es obtener un buen balance entre calidad, cercanía con el proveedor, mismo idioma, mismo horario, obviamente lenguaje, poder viajar y visitarlos el mismo día y regresar a casa, a lo mejor un avión, estar cerca del proveedor con mayor precisión y mejores tiempos de entrega. Y esto también está soportado en el mismo reportaje Plastic Technology, en el que el ingeniero Montoya habla
acerca de cuántos autos se estaban produciendo durante el 2019, que eran más o menos 90 millones de autos a nivel mundial. Y bueno, durante el tema de la pandemia bajamos a 70 millones en 2020 debido a todos los cierres temporales que hubo de plantas. Y además pegaron los semiconductores y todo este otro relajo que conocemos. En este caso, algo de lo que se está viendo es de que durante el 2022 se está proyectando que regresemos nuevamente al rango de los 90 millones de automóviles producidos mundialmente, cosa que obviamente será muy benéfico, sobre todo para nosotros, si es de que tomamos esta oportunidad. Comentó también, ya hablando un poquito más acerca del plástico, que realmente el 48% de los componentes internos del panel de instrumentos, ductos de aire acondicionado, botones de accesorios, el 27% de componentes externos, manijas de puerta, faros, luces, tanques de combustible, 14% de combustible, componentes de tren motriz. Sabemos que ya hay tanto poleas como engranes con muy buenas características. Cubierta de motor, cables, etcétera. Entonces, realmente el automóvil está con un gran contenido de plástico y bueno, que es algo que nos va a beneficiar a todos en esta industria. Para abril del 2019, tan solo en Querétaro se produjeron alrededor de 250 millones de dólares en moldes, la cual representó un 25% de la producción nacional. Ahora, estas cifras, y aquí es donde tenemos que tener mucho el ojo, solamente representaron el 2% del consumo nacional. ¿Qué significa esto? Que apenas la proveeduría nacional está abasteciendo el 2-3% de los moldes que están entrando a México. Esto nos lo comenta el ingeniero Eduardo Medrano en el diario de Querétaro. Y bueno, el ingeniero Medrano es el presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Croqueles. Y bueno, eso es lo que él nos comentó. Ahora, aspectos técnicos que debemos considerar a la hora de buscar proveeduría de moldes en México. ¿Cuáles son las preguntas que nos tendríamos que hacer nosotros para realmente ver qué es lo que necesitamos? Primero, ¿qué producto quieren moldear? Obviamente ya todos nosotros sabemos más o menos cuál es el giro de nuestra empresa, qué productos queremos moldear, qué productos podemos moldear, cuál es nuestro mercado. Entonces de ahí nosotros podemos empezar con este tema. Como segunda pregunta, ¿quién es mi cliente? Y aquí el tema de quién es mi cliente es porque, bueno, regresándome un poquito a la primera pregunta, no es lo mismo moldear unas gafas que moldear cubiertos, que a lo mejor soplar botellas o los juguetes infantiles que obviamente, aunque a lo mejor los veamos muy simples, el aspecto de rebabas y el aspecto de calidad es realmente muy alto el requerimiento. Regresando a la segunda pregunta, algunas de las marcas que podemos ver aquí, prácticamente todas tienen plásticos, desde, no sé, los contenidos del Valvoline, todos los componentes de un Volkswagen, las tarjetas de crédito, los Hot Wheels, los carritos, llantas Firestone, las pastillas TikToks, obviamente vienen empacadas en plástico. Entonces, cualquier marca que volteemos a ver a nuestro alrededor puede ser un potencial cliente de nosotros. ¿A qué rama de la industria va mi producto? Y aquí es donde ya empezamos a aterrizar un poquito qué tipo de molde voy a querer. Ahora, ¿por qué pregunto o por qué relaciono la rama de mi producto con el molde? Pues porque regresamos al original, ¿no? Ningún producto debe de tener rebabas, pero a lo mejor el requerimiento, la demanda de un molde va a ser mucho más alto que otro. Y a lo mejor si voy a hacer un molde de cubetas, voy a producir millones de cubetas al año, más que a lo mejor, no sé, estoy viendo ahí los juguetes de niño, que bueno, también van a ser muchos millones. Algún otro producto de baja producción quizás sean componentes para celulares. Los celulares y la electrónica cambian tan dinámicamente que tengo que hacer un molde rápido, pegarle rápido a la industria, y quizás mi molde no es de tan alto rendimiento, aunque tenga buenas características de calidad. Realmente el ciclo de vida en cuanto a días puede ser mucho más corto. ¿Qué aplicación tiene mi producto? Y esto va a ir relacionado con el tamaño, con las especificaciones, requerimientos en particular, dimensiones, brillo, translucido, transparencia, requerimientos de impacto, de temperatura,
sea, realmente aquí nuevamente estamos pensando en muchos tipos de plásticos y por ende cada tipo de plástico va a requerir diferente tipo de acero. ¿Qué tipo de proceso requiero? Hablábamos hace rato de proceso de soplo, proceso de inyección, proceso de para los termofijos, que sería compresión, inyección, compresión, etcétera. Ahora, yo lo puedo moldear porque quizás yo estoy pensando hacer las pelotitas de goma, pero quizás yo no tengo la maquinaria para moldearlo. Y a lo mejor las pelotitas de goma vienen dentro del paquete de 10 moldes y necesito aterrizarlo. Entonces, posiblemente yo voy a necesitar buscar un outsourcing para poder moldear este producto. Entonces, bueno, son de las características que yo tengo que estar pensando de los paquetes que voy a cotizar quizás de moldes o de productos. ¿Quién puede fabricar ese molde? Esto es bien importante porque en México ya se pueden fabricar prácticamente todos los moldes y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aspectos técnicos que se deben explorar en la proveeduría de moldes nacionales. Hablamos un poquito qué tipo de plástico usa mi producto. El tipo de plástico me va a decir si es un plástico que va a traer, por ejemplo, carga de talco o un plástico que va a traer carga de fibra de vidrio, va a requerir algún molde con tratamiento tipo nitrurado, algún endurecimiento, o van a requerir un H13, que es un material más duro que un P20. Entonces, ya aquí empezamos a ligar el plástico con mi molde, que es justamente la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué acero requiere mi producto? Podemos tener incluso moldes de aluminio, moldes tipo prototipo, que nos pueden ayudar mucho a sacar producciones cortas y que realmente no necesito invertir tanto dinero para un molde de alto desempeño. ¿A quién puedo acudir? Les comento aquí, tanto un servidor como en técnicas plásticas, podemos decirles con quién pueden acudir a fabricar sus moldes. Eh, Particularmente, bueno, algo de lo que mencioné en el principio es de que actualmente yo funjo como consejero en la Asociación de Moldes y Troqueles, entonces también les podemos dar ciertos tips de quiénes serían los fabricantes de moldes que existen en México. La siguiente pregunta es una pregunta que ha rodado nuestras mentes durante los últimos 15, 20 años quizás. ¿Vale la pena comprar en México o en China o algún otro país de bajo costo, como que se nos conoce? Y bueno, aquí regreso un poquito al principio, ¿no? De que si estoy comprando un molde en China, que he hecho el ejercicio yo personalmente, muchas veces el molde puede ser barato, pero te ponen el costo del molde más el costo de la colada y luego vienen más el costo del flete y lo que no te ponen es el costo de importación. Otro de los costos que no te ponen es que cuando vas a hacer un molde en China o cualquier país, incluso en México, muy recomendable, haz tu primera visita a tu taller antes de empezar el proyecto, haz una segunda visita por lo menos al final del proyecto y en el Inter vas a tener que tener videoconferencias o alguna cosa para estar viendo el proceso de tu molde. Entonces, aquí algo de lo que tampoco te ponen en costos los chinos es de que posiblemente te van a decir, es que tengo una resina similar a la tuya y puedo correr piezas y a lo mejor tú vas a hacer unas piezas padrísimas, pero a la hora que tú quieras usar tu resina no puede dar el mismo resultado. Entonces, tienes que tomar un Gaylord o costales de resinas y volarlos o mandarlos a China para que hagan tus piezas. Entonces, son cositas que muchas veces nuestros amigos del área de compras quizás lo único que ven al principio es, sobre todo los compradores que a lo mejor no son experimentados o compradores que han estado mucho en indirectos, dicen, ¿sabes qué? Pues el costo neto del molde y ven una diferencia grande, sustancial. Pero a la hora que le sumas todos los demás componentes a la ecuación, pues ya te das cuenta que China pues a lo mejor no va a resultar tan barato como a lo mejor lo vemos cotización a cotización. ¿Quién es confiable? Aquí tanto sabemos que en México hay confiables, en otros países hay confiables. Al principio me tocaba saber de los talleres en Asia que quizás eran literal una vecindad en la que la primera casa compraba el acero, la segunda casa hacía el grinding o el roughing, los acabados de asbestos, acabados más finos, la siguiente casa compraba el cold runner, la siguiente integraba y la última casa vendía. Entonces realmente el tema de calidad era un poquito dudosa, ¿no? Y muchas veces no podías ver tu molde, te mandaban fotos de algún acero X. Entonces, bueno, realmente eh, esta pregunta de quién es confiable aplica para todo el mundo, no nada más para ciertos países. Tengo experiencia previa de proveeduría. Bueno, en este caso,
es muy importante conocerlo. Si no lo conoces, bueno, pues darle un seguimiento, un coaching muy cercano. Y la siguiente pregunta es también otra de las que valen oro: acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué lo decimos? Porque, bueno, no nada más nos enfrentamos a las clásicas multas que pueden poner nuestros clientes si la información saliera de nuestra área de control, que la tuviera de repente la competencia, o peor aún, también he sabido de ciertos talleres en las que te dicen, bueno, yo te fabrico el molde y te doy producción. Y sucede que también conocen a tu competencia y simplemente tu logo se lo pueden estar quitando con un inserto removible y pueden producir tanto para ti como para tu competencia. Y realmente, como diría la película, ¿no? Duermes con el enemigo. Entonces, es bien, bien importante que tanto en México como en cualquier parte del mundo tengas un acuerdo de confidencialidad, y es una de las recomendaciones que nunca me voy a cansar de recomendar a todo el mundo. ¿Qué productos y servicios hay disponibles en el país? Esta pregunta aplica extremadamente bien para cuando compro un molde de importación, porque muchas veces, y sobre todo en los temas de coladas calientes, en los que no voy a tener refacciones. Voy a tener que importar las refacciones de Italia, de Canadá, de cualquier parte del mundo, y no hay producto más caro que el que no tengo. O sea, realmente el desabastecer a mi cliente puede representar multas, puede representar una serie de cuestiones y de complicaciones que, bueno, realmente tenemos que pensar muy bien antes de comprar el molde, sobre todo fuera de México, o los componentes fuera de México. La buena noticia: aceros. Aquí en México ya tenemos aceros tanto importados como nacionales de excelente calidad. Muchos de los OEMs todavía no abren las puertas, los oídos y los ojos a los aceros nacionales, pero ya hay aceros de muy buena calidad. Coladas calientes y refacciones también tenemos tanto nacionales como de importación. Y bueno, también pueden preguntar a su servidor o a cualquier otra persona acerca de este tipo de cuestiones de coladas calientes. Tratamientos térmicos: Querétaro, México, Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, tenemos tratamientos niturados, cromados, cromoduro, etcétera. Ya está disponible en México. Recubrimientos de la misma forma tenemos en el país. Y finalmente texturas, también los contamos aquí. La recomendación en cuanto a texturas es bien sencilla. Si es textura automotriz, vayan directamente con las personas que ya tengan aprobadas las texturas y los granos para este tipo de patrón. Si no fuera automotriz, podemos ir con algún otro de los proveedores de texturas y de granos que existen en el país, pero finalmente sí tenemos que tener mucha confianza, porque si la textura se daña, puede representarnos pulir todo el molde y volverlo a texturizar, o las zero parting line, la línea de partición oculta, también es un tema muy, muy delicado que solamente algunos proveedores pueden hacer. Entonces, bueno, se puede hacer en México. Todo esto se puede hacer en México. Es muy importante que lo sepan y, bueno, que podamos confiar y saber cuáles son las fuentes más idóneas para irnos acercando a cada uno de ellos. Ahora, algo también bien, bien interesante. Cuando yo como cliente voy a solicitar que alguien me fabrique un molde, muchas veces pensamos que el vendedor nos pone un montón de peros y muchas preguntas acerca de por qué quieren tantas cosas. Y rápidamente les explico por qué esta es la lista al lado derecho de todas las cuestiones que pide normalmente el vendedor. El archivo 3D. Este archivo 3D me va a ayudar para yo poderme imaginar cuántos mecanismos va a tener el molde, si tiene negativos, si es moldeable, si voy a tener que hacer alguna solicitud de concesión, etcétera. El dibujo 2D me va a dar a mí las dimensiones que va a ocupar el molde, las tolerancias. Voy a saber en qué parte necesito dar un ajuste más fino, o si la refrigeración tiene que ser más puntual en ciertos lugares, si voy a necesitar meterle algún mold marks, algún tipo de inserto de cobre berilio, etcétera. El tipo de molde SPI normalmente no lo preguntan los mold makers. Este es como que la conclusión de todas las respuestas anteriores. SPI es la Sociedad de Ingenieros Plásticos, de la industria del plástico, la cual estableció básicamente 5 grados, el SPI 101, 102, 103 hasta el 5, en las que el SPI 101 es el molde de más alta calidad, es un molde para 1 millón de disparos al menos,
y bueno, vamos bajando a 500,000 disparos, 300,000, aluminio y moldes prototipo en ese orden descendente. Material de las cavidades. Es bien, bien importante que definamos, si es que sabemos el material de las cavidades, puesto que esto ya es uno de los temas que van a influir en el costo, en el precio de nuestro molde. Si nosotros no definimos el material de las cavidades, a lo mejor me van a dar una material que no me resista, o si no le digo a mi proveedor cuántos ciclos necesito, también puede ser un error desde el momento en que estoy solicitando la cotización. Resina a inyectar, normalmente la sabemos. Aquí la recomendación es, no es lo mismo una polimida 6.6 que la misma polimida 6.6 con carga del 50% fibra de vidrio. Entonces, si voy a tener fibra de vidrio, también es bien, bien importante desde el momento del RFQ pedirlo, puesto que a ese molde que trae la fibra de vidrio voy a tener que meterle o un mejor acero, o un nitrurado, o algún otro tipo de silicón o de estos desmoldeadores que de repente también tenemos disponibles en México. Tipo de colada, caliente o fría. Colada caliente, obviamente me hace un poquito más caro el molde según el tipo de colada y la marca que esté pidiendo. Si yo ya tengo mis moldes con cierta marca, lo más recomendable es, si ya la conoces, sigue con esa marca. Si no lo conoces, bueno, pues a lo mejor puedes probar con un molde que estén recomendando tu fabricante de molde. La colada fría te va a dar un molde más barato, pero las piezas van a ser más caras, puesto que normalmente vas a tener la rama o colada, que finalmente o es de desperdicio o se escarapea, o van a tener que tener algún tipo de desviación para poder usar un porcentaje de remolido en las piezas. Número de cavidades, normalmente sí lo sabemos. Si no lo saben, es bien fácil hacer el cálculo, dividirlo entre el tiempo ciclo estimado y dividirlo entre el volumen anual. Y bueno, ya tenemos el número de cavidades, es súper importante. Tonelaje de la inyectora y croquis de las platinas también es algo de lo que vale mucho la pena decir desde las primeras fases de la cotización, puesto que aquí lo que vamos a ver es si el molde que me van a fabricar cabe en mi inyectora o no. No vayamos a tener el problema de que mi molde no quepa, que fuera muy grande, o viceversa, que sea demasiado chico y que tenga que comprarle barras espaciadoras propias de las platinas para saber dónde voy a poder clampear el molde, dónde voy a poder montar en mi prensa. Ahora, una vez que yo entrego todo esto a mi proveedor, voy a necesitar, más bien yo espero de regreso una cotización. Ahora, hay muchas cotizaciones. Una buena cotización va a traer los siguientes componentes o aspectos. Obviamente va a traer el número de parte. ¿Por qué va a traer el número de parte? Porque, bueno, hay veces que a lo mejor estoy cotizando el izquierdo y el derecho y solamente quiero el molde izquierdo. Entonces ya ahí voy a estar viendo, el molde, número de parte corresponde, palomita. Número de cavidades, son las que pedí, palomita. El tipo de acero del portamolde, ¿es el que pedí o es algo que me están sugiriendo que es aún mejor de lo que pedí? Adelante. Número de acero de las cavidades. Realmente en cuanto a portamolde, generalmente puede ser aceros de menor calidad que no van a estar en contacto ni con el plástico, ni con los sistemas de calefacción, ni con los sistemas de refrigeración. Acabado superficial de las cavidades. Hay veces que nosotros al principio no tenemos definido por parte de nuestro cliente si va a llevar algún tipo de textura, o si va a llevar grano, o si va a llevar, no sé, si el acabado de lija del 100 me funciona, o si necesito un pulido espejo, un acabado. Entonces eso también es bien importante, puesto que también entre más pulamos, entre mejor acabado sea, el costo se eleva. Si vemos que mi molde está excedido, puedo revisar con mi proveedor y decirle, ¿sabes qué? Este acabado está excedido, yo realmente no necesito un acabado de espejo, con que me lo des acabado de máquina, sobre todo para las piezas internas que no va a ver el cliente, típicamente las que van en el motor o abajo del motor, cosas así escondidas. Realmente no necesitamos un acabado tan bueno como pudiera ser un faro o una calavera. Tipo de accionamientos. Normalmente vamos a estar esperando ver si el molde va a ser botado mecánico o si va a ser hidráulico. Obviamente el hidráulico va a salir más caro por los pistones, los cilindros neumáticos o hidráulicos que le vamos a poner. Tipo de botado, tipo de colada. El tipo de colada también es bien importante porque algunas coladas a la hora que las cortemos van a quedar vestigios
y no es lo mismo una colada submarina que una de eje que va al lado de la pieza, un fan gate. Entonces tenemos diferentes tipos de coladas, perdón, de puntos de inyección que necesitamos verificar que vengan ahí identificados. Tipo de resina a inyectar, obviamente tiene que coincidir con la que nosotros estamos pidiendo. Las medidas aproximadas del molde son súper importantes por lo que les comentaba de la prensa. La garantía del molde muchas veces no aparece en la cotización, pero por lo menos tenemos que estar en el entendido de qué es lo que me está cotizando el proveedor. Tiempo de entrega, que normalmente es uno de los mandatorios, es casi, bueno, no sé si igual o más importante muchas veces que el costo, pero sí es muy, muy importante que aparezca en nuestra cotización. Normalmente en México las cotizaciones que he visto no incluyen por separado el costo de la colada caliente, pueden traerlo o no, pero bueno, no, obviamente el costo del molde sí. El costo de envío, y este no nada más aplica para otros países, sino muchas veces a lo mejor aquí en México mandar un molde de Querétaro a Hermosillo va a ser pues un buen billete, no es una buena lana, puesto que los moldes sabemos que no son de 3 kilos, sino que son moldes de al menos 500, 800 o para arriba, una tonelada. eh, y bueno, el saber el costo de envío pues es algo muy, muy importante que necesitamos saber. Eh, como parte de lo que es la cotización. Algo de lo que no está aquí y también es importante es que muchas veces en la cotización aparece como una línea opcional lo que sería el estudio de mold flow, porque este estudio nos va a decir a nosotros si el molde va a llenar correctamente, si la pieza una vez llena va a tener cierta contracción cuando se enfríe, si la contracción va a ser algo de lo que yo puedo aceptar o esté fuera de mi especificación. Ahí tenemos ese tema que también sería interesante poder recibir en el momento de la cotización. Y bueno, no sé, nos han de estar visitando de muchas partes del país. Aquí un poquito del tip es que no nada más estamos el ingeniero Ordóñez y su servidor, sino que en todos los estados de la República existen instituciones como el Instituto Querétaro de Herramientales, Clúster de Plásticos Querétaro, la Asociación de Moldes y Troqueles, Clúster Automotriz de Jalisco, el Clúster de Automotriz de Nuevo León, el clúster autos de Guanajuato. Entonces, realmente en muchos de nuestros estados tenemos este tipo de asociaciones donde podemos acercarnos y preguntar quién es algún taller de confianza que nos pueda dar un molde de buena calidad. La otra cuestión es de que muchas veces vemos talleres muy grandes y que a lo mejor sus tolerancias y la bancada misma de las máquinas no son para dar un molde de precisión o viceversa, talleres de precisión y chicos que no pueden hacer un molde muy grande. Bueno, todo va un poquito en base al dibujo y en base a los requerimientos. Existen diferentes formas de asesorarte. Tanto están las expos, que ya están reabriendo las expos, todavía sigue habiendo expos virtuales, instituciones educativas, muchas universidades tecnológicas en el país ya están teniendo información acerca de plásticos y moldes, los IATEX, los IDESIS, sistemas vinculados a la SEP, al CONACYT, webinars como seminarios, asesores especializados, las expos, bueno, Plastimagen ya viene para el año próximo, los Poplásticos ya también viene para finales de este año. Meximolde va a estar aquí en Querétaro, va a ser una exposición presencial, que también, bueno, pues todo el mundo estamos invitados a participar. Y bueno, hemos llegado rápidamente a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si, ingeniero, me puedes apoyar con algunas de las preguntas o abrimos el micrófono a la audiencia. Sí, si quieres, lo podemos abrir. Por ahí hay una pregunta de José Martín. ¿El ciclo quién lo da? ¿Principalmente la máquina o principalmente el molde? Es una excelente pregunta, José Martín, te la agradezco. Aquí algo de lo que muchas veces los clientes dicen es que yo necesito que la pieza salga en 30 segundos, 40, el número que tú quieras. Está bien hecha la pregunta, pero desafortunadamente, incluso aunque yo corra un estudio de mold flow, el mold flow me va a dar las condiciones de laboratorio y las condiciones idóneas. Yo voy a poder ver en mold flow el llenado de la pieza, el enfriamiento y todo esto. Y quizás si mi máquina es muy buena, aunque no sea nueva, pero que esté en punto, que tenga bien la máquina
todo lo que sean los reguladores, termorreguladores, bomba, calefactores, resistencias, el mismo molde. Entonces realmente es un conjunto de todos estos factores que nos van a llegar a un tiempo ciclo. Insisto, puedo tener muy bonito en el mold flow que me mande mi proveedor un tiempo ciclo, incluso 20 segundos, pero si la máquina es vieja, si la bomba no da presión, si la bomba no repite, si es una máquina, sobre todo las hidráulicas que tienen un poquito más de variación, pues realmente no puedo tener el ciclo que está prometiéndome el Morpho. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, que es una serie de factores los que van a dar el ciclo. Sí, ahí va otra pregunta. José, tengo un pequeño taller de moldes, ¿cómo me puedo asociar y a qué me validen las diferentes asociaciones? ¿Qué requerimientos piden para ello? Gracias. Gracias, excelente pregunta también. Dependiendo en la ciudad en la que estés, bueno, incluso la Asociación Mexicana es asociación global a todo el país. Normalmente lo que te piden las asociaciones es que te acerques con ellos, que le des una especie de presentación de PowerPoint con tu empresa. No tiene que ser así súper de lujo. Una vez que lo vean, lo evalúan y van a verificar si es una planta. Digo, algunas de estas asociaciones buscan que sean mexicanos. Puede ser el capital no mexicano, pero que sí deje capacitación, que sí deje valor agregado en México. Entonces, es uno de los requisitos. Y finalmente, muchas de ellas te cobran alguna anualidad porque ahí lo que se va a pagar con la anualidad son algunas expos, lo que se va a pagar es información de primera mano de que a lo mejor se acerquen los clientes a las asociaciones y te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un vaso. ¿Quién me puede hacer un molde para un vaso? Entonces las asociaciones postean esos RFQs, esos requerimientos de cotizaciones, y tú puedes levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo fabricar. Y entonces realmente la cuota, en mi opinión, es simbólica. Las cuotas normalmente van en función de tu número de empleados. Entonces, si eres un taller pequeño, normalmente la cuota no va a ser tan onerosa y tú vas a poder estar afiliado bastante sencillo. Perfecto, gracias. Roberto, ¿podrás compartir la plática? Sí, la vamos a subir al canal de YouTube. Igual ahí estén pendientes de las redes sociales. René, buenas tardes, estoy en Ciudad Juárez y aquí nos escucha de la asociación que mencionas. ¿Puedes mandar el teléfono, el link? Bueno, aprovechando que tocaron el tema de Ciudad Juárez, hago un pequeño comercial. Vamos a dar curso de moldeo científico viernes y sábado de la siguiente semana, 13 y 14, por si les interesa. Está la invitación abierta, ¿no? Y me contactan. Adelante, Inge. Ok, por parte de la asociación, tengo el teléfono de estas personas. No sé de qué forma le podemos hacer llegar el teléfono a nuestro buen amigo. Igual, que te manden un correo, que me lo manden a mí. Igual les pongo aquí en el chat, tu contacto y les pongo mi correo, ya que nos manden un mensajito. Bien, sin problema. Hay otra, Carlos Tello, buscando comprar o bien cotizar lo suficiente y no exceder el requerimiento del molde. ¿Cómo definirías o qué debo solicitar para poder identificar no cruzar esa línea? Excelente pregunta, Carlos. Como comentábamos durante la plática, hay muchos factores que me van a mover el precio del molde. Y esa es una línea muy fina en la que sí tenemos que estar bien al pendiente de qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que me está ofreciendo el cliente, del proveedor, perdón. Eh, Tenemos que acercarnos con talleres realmente confiables porque muchas veces hay talleres que dicen, ¿sabes qué? Este cliente tiene lana y le voy a cobrar más caro, etcétera, y te ponen un montón de cuestiones que a lo mejor no vas a necesitar y están excedidos. Entonces, realmente, como hacen muchas de las empresas que tienen dentro de su sistema de compras por lo menos 3 cotizaciones, tú vas a poner las cotizaciones, ahora sí, tapándoles el precio al principio y checar la parte técnica. Ok, este molde es de tal tamaño, todos son más o mismo tamaño, perfecto.
este molde te trae colada caliente, este la trae fría, este no trae textura, y ahí tú puedes hacer una referencia cruzada, y entonces vas a poder ver al principio cuál de los moldes es el que más te agrada, y bueno, ya después de haber dicho, ¿sabes qué? 1, 2 y 3 en este rango, destapa los precios y entonces ves si es realmente lo que te conviene o eh, alguno está excedido. Ok, igual complementando, ¿no? Entre más requerimientos tenga el molde, pues sube el incremento de fabricación, ¿no? Entonces, por eso los moldes se tienen que planear o diseñar de la manera más sencilla, pero que sean funcionales, porque Correcto, luego pedimos aditamentos que a lo mejor es un lujo, ¿no? A lo mejor un contador con sistema Wi-Fi para transmitir la información a nuestra computadora, ¿no? Digo, a lo mejor eso es un lujo exagerado para un molde, ¿no? Si se puede poner un contador mecánicamente. Digo, por un correcto. ejemplo. Correcto. Otro ejemplo puede ser cuando nos ofrecen los sistemas de cavity pressure, los sensores de presión de la cavidad. Hay tanto los RJG, hay varias marcas, pero a lo mejor a la hora que yo llego a mi máquina de inyección, subo el molde y, caray, yo no tengo la interfaz, ¿no? Entonces realmente me pusieron un accesorio que pues, va a estar ahí de adorno y que ni siquiera voy a ocupar. Y son caros. Claro, igual, pues el que te va a fabricar el molde, él va a proponer todo, ¿no? Correcto. Ok, vamos a ver si hay más preguntas. Ah, ya les puse aquí los correos, ya les puse los teléfonos que nos pide René. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, compañeros. Digo, el tema a mí se me hace muy interesante porque luego no sabemos cómo cotizar, ¿no? O qué pedir, o qué información dar para que nos coticen bien un molde, ¿no? Y estamos cerrados y cuando cotizamos, pues nos dan lo que el fabricante del molde cree que nos va a servir y a veces no es cierto, ¿no? Necesitamos darle ciertos requerimientos nosotros para que nos den una buena cotización y nos hagan un buen molde, ¿no? Digo, a mí me tocó la experiencia igual, como muchos, yo traje moldes de Asia, específicamente Taiwán y moldes de Estados Unidos, este, y ya cuando empiezas a poner requerimientos a los moldes asiáticos, pues ya no son tan baratos como se ve, ¿no? Ya le empiezas Correcto. a poner que necesitas conseguir refacciones, no sé, a lo mejor en Estados Unidos, portamoldes de marca o comerciales, cosas así. Entonces ya el abismo que había entre la fabricación de un molde asiático a un molde ya sea Estados Unidos o en México, pues ya no es tanto, ¿no? Ya es muy poquita la diferencia. Y aparte, pues sí deja mucho que desear la calidad. Mi experiencia fue de que yo fui a Taiwán a traerme los moldes como estuviera, ¿no? Y los moldes que mandé a hacer en Estados Unidos, pues fui 3 veces a darle seguimiento. Entonces, ese es también parte de lo que no se visualiza, ¿no? No quiere decir que no hay empresas buenas en Asia, ¿no? Hay muchas empresas excelentes y tienen un servicio postventa magnífico, pero ¿cuánto dejamos de producir en lo que nos vuelven a fabricar el molde, ¿no? Te fabrican el molde gratis, pero ¿cuánto dejamos de producir en lo que se vuelve o nos mandan la refacción que está dañada o cualquier situación? Entonces ahí es donde necesitamos sopesar qué nos conviene más, ¿no? Correcto. Dice, ¿tienen empresas que vendan portamoldes en México? Sí, hay muchas. Igual nos pasas el contacto para no hacer comerciales. De hecho, por aquí hay gente que vende portamoldes, por ahí lo vi conectado. Materiales cobre berilio, Molmax, recubrimientos. De ahí no tengo yo contactos de Molmax. ¿Tú tienes? Sí, sí hay aquí en Querétaro proveedores de Molmax. Ah, ok, perfecto. Jesús, tips para buscar ahorros en el costo de un molde sin sacrificar la calidad de este. Yo creo que el tip general sería conocer a tu taller, o sea, tu taller que te va a fabricar el molde, que ya sea alguien con el que has trabajado. Si es tu primera experiencia y apenas vas a comprar tu primer molde y buscas uno de buena calidad, eh,
finalmente es un poquito lo que decía, ¿no? De las tres cotizaciones. Asesórate incluso no nada más con los proveedores de los moldes, ve con la gente de mantenimiento, con la gente de taller. Ellos normalmente a la hora que ven una cotización te van a decir, ¿sabes qué? Este es un buen material, es una buena marca, ¿no? Por ejemplo, estás poniéndoles barras Thompson o estás poniéndoles acero de X marca, etcétera. Entonces, normalmente si te asesoras y haces una especie de revisión de las cotizaciones técnica, insisto, en este caso, yo soy mucho de la idea de quitarle la parte de los números para que la gente no se vaya por sentimentalismo y no se vaya porque, ¿sabes qué? Este es el más barato y quiero comprar a este, o esta es mi marca de cabecera porque ya la conozco, etcétera. Pero sí es muy, muy importante que te puedas juntar con tu gente del área técnica, del taller, y que entre todos hagan revisión de las cotizaciones. Eso es bien importante, Inge, porque yo me he topado mucho en las empresas que son muy individualistas, ¿no? La gente de proyectos, él hace todo su desarrollo en su oficina y no se acerca con la gente de piso, ¿no? Con la gente de producción. Entonces, lo ideal es cuando se hace un proyecto, pues involucrar todas las áreas. A lo mejor la gente de piso o la gente del taller pues conoce un poco más de cosas más técnicas que la gente que está o que va a comprar el molde o el que está desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces creo que sí es un buen tip hacer sinergia con todo el equipo para lograr un buen desarrollo de un proyecto, tanto en tiempo y en forma, ¿no? Sí, es correcto. Dice, ¿en qué canal de YouTube iban a subir este video? ¿En el de Manuel Ordóñez o Técnicas Plásticas? Ángel Hernández, si pueden compartir contactos de fabricantes de moldes con experiencia. Ahí, Es, insisto, el tema sería buscar qué tipo de molde quieres, porque no es lo mismo un molde de una caja, que podemos tener moldes, perdón, fabricantes de moldes de cajas con experiencia. Hay también moldes electrónicos que tienen experiencia y no es lo mismo, o sea, son diferentes talleres. Entonces, si nos haces favor de regalar un correo diciéndonos, es que yo hago lámparas, entonces ya podemos direccionarte con el taller que haga lámparas o alguna especialidad como tal. sí, claro, porque igual a lo mejor tu producto no requiere tanta precisión y a lo mejor te recomendamos un fabricante que tiene una precisión excepcional y pues el costo de fabricación se te va a ir por las nubes. Claro. Entonces, por eso es el detalle de saber cuál es el producto. En la presentación está bien claro, ¿no? ¿Qué tipo de producto voy a fabricar? Y en base a eso, pues ya ver qué tipo de taller es el más recomendable, ¿no? Correcto, Raúl, con el tiempo y el uso va siendo necesario ajustar los moldes. correcto. Hay Sí, otra plática que tanto el ingeniero Ordóñez da como su servidor acerca de mantenimiento de moldes. Es como en los carros, son mecanismos que están todo el tiempo a desgaste, a fricción. Entonces, así como en el carro tienes el servicio de recién salido de la agencia 5,000, 10,000, 15,000, 60,000, lo mismo va a aplicar para un molde. Vas a poder tener servicios de mantenimientos preventivos de pocos disparos, de medianos o mantenimientos más profundos. Entonces, eso también acércate con tu fabricante de molde y ellos te van a ir recomendando los tiempos de desgastes de las sufrideras, tiempos de desgastes de algunos otros mecanismos. sí, igual acuérdense que cuando uno compra un molde, pues el fabricante te da la garantía de acuerdo a la cantidad de disparos que le solicitaste, ¿no? Pero esa garantía siempre va a ser válida cuando tú le demuestres que le hiciste los servicios o el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones que él te dio. Porque si no se los haces, pues es como todo, ¿no? Pierde la garantía. Correcto. Ok, Ángel dice recomendaciones de los fabricantes en overmolding y material PEC y Ultem. Sí, igual por ahí ya les puse el correo y los teléfonos y nos mandan un correíto, ya les lo canalizo con Eduardo para que les dé seguimiento, ¿no? Sí, aquí No estas sé, resinas, perdón, sí, eh, son no, adelante. resinas bien, bien importantes porque, bueno, son resinas ya de ingeniería, son de esas que no usamos los enfriamiento por agua, sino que ya se usa enfriamiento por aceite. Entonces, aquí nuevamente tenemos un tema bien diferente. Estos moldes para PIC y ULTEM
van a tener diferente tipo de mangueras, diferente tipo de conectores, diferente tipo, los termos van a ser, pues a lo mejor los mismos, pero no los voy a poder mezclar con mi sistema normal del resto de la planta. Entonces, aquí este molde definitivamente va a ser un poquito más caro, y no porque uno quiera venderles un molde caro, sino porque si te venden el molde al mismo precio, vas a tener un problema de desgaste y de deterioro temprano. Sí, claro, pues también son materiales de alta especialidad, ¿no? Correcto. Mm, compañeros, ¿tienen alguna otra pregunta? Aprovechando aquí el foro, que todavía tenemos unos minutitos que el ingeniero nos está regalando. Digo, No, con todo gusto. ¿no? Bueno, pues igual, Inge, invítalos a que te visiten. No sé, ¿tienes página o qué, a qué te dedicas ahorita estos últimos días? Ok, bueno, realmente algo de lo que les comentaba, yo he estado mucho tiempo en la industria, tanto de plástico como de moldes. Actualmente yo soy asesor, estoy con una empresa que se llama Profesionales en Resinas y Moldes, ProResinas y Moldes, en la cual justamente estamos fabricando moldes, haciendo cambios de ingeniería, reparaciones, venta de resinas y servicios de maquila de piezas plásticas. Tenemos convenio con varias empresas en México, tenemos convenios en Nuevo León, en Jalisco, en Hidalgo y en Querétaro. Entonces estamos prácticamente en toda la República. Mi correo electrónico ya lo voy a poner ahorita en este momento, es e.venegas@proresinas.com.mx. Perfecto, Inge. Otro comercial, ahorita vamos a tener un diplomado de plásticos en el Instituto Queretano de Herramientales, entonces también están invitados. Si me hacen favor de mandar un correo, yo les puedo poner ahí los datos de Carolina Sedano, quien es la coordinadora del IQH. Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias por acompañarnos aquí a esta plática. Esperamos que nos sigan acompañando en las que vamos a seguir dando. Inge, pues muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Abrazo a ti y a todos. Gracias por participar, a todo el mundo, por su interés. Nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos.